Hola amigos y amigas y bienvenidos a todos y a todas a los arqueodiálogos de Arqueocast, que bueno, pues algunos ya me conocéis, otros no. Soy José Albelda, historiador y arqueólogo en Arqueocast, y para que sepáis un poco de qué va esto, pues bueno, pues se trata simplemente de que serán una serie de vídeos cortos, o más bien no demasiado largos, intentaremos, en los que vamos a intentar charlar con personas relacionadas con la cultura, con el mundo de los museos, del patrimonio, de la arqueología, del turismo, e intentaremos tener conversaciones de 10 a 15 minutillos en los que intentamos saber sus opiniones como profesionales y aprender, sobre todo aprender con ellos sobre aspectos que nos parecen interesantes y, bueno, pues su único objetivo es eso, charlar con ellos, ya os digo, aprender, entretenernos, que en estos tiempos que corren nos hace falta, y hacerlo de una forma amena, informal, y ya os digo, contaremos con diferentes profesionales. Perdonarnos también por todos los fallos que pueda haber. Este es el primer arqueodiálogo que hacemos, no lo habíamos hecho nunca, así que pueden haber fallos de todo tipo. Y luego, pues cuando acabéis de verlo, ya sabéis que podéis opinar, podéis trasladarnos vuestras dudas, vuestras quejas y sugerencias, y con eso iremos haciendo. Así que nada, al lío, que esperamos que resulte interesante y que podamos aprender todos un poquito con esto. En el primer arqueodiálogo tenemos como padrino a Llorens, Lorenzo Carballo, un buen amigo, un profesional de la arqueología, muy buen profesional de la arqueología, y eso, y mejor amigo todavía y mejor persona. Lo conozco desde hace muchos años y como sé que es igual de inconsciente que yo, pues le propuse un poco esta aventura y que fuera el padrino de los arqueodiálogos en este primer arqueodiálogo. Así que nada, así a traición le dije, oye, empezamos con esto y te toca ser el primero. Y como es igual de friki que yo, ¿verdad? Pues me dijo que sí, que no tenía ningún problema. Ahí se ve, ¿no? Un poco lo frikis que somos cada uno. Poco. Bienvenido, Llorens. En primer lugar, gracias por estar ahí y no sé, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca. ¿Quién eres? Bueno, ¿Qué haces? Y cómo llegas a la arqueología, que también creo que es interesante. antes que nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de apadrinaros. Está muy bien la idea y encantado de la vida de estar aquí contigo. Bueno, pues yo soy Lorenzo Carballo y soy de Mislata, provincia de Valencia, y soy arqueólogo profesional o freelance o como se le quiera llamar hoy en día, autónomo, básicamente. Nada, me dedico a todo el tema de arqueología, patrimonio, etcétera. No te podría decir mucho más, abarca muchísimo. Como cuando te pregunta la gente, ¿no? Que dice, ¿tú qué eres arqueólogo? ¿Tú qué trabajas para la consellería? Claro, claro. Para la consellería trabajan unos pocos, ¿no? Ese es uno de los pequeños mitos que existe en la población en general, y es que todos trabajamos para la administración y no es cierto. La gran mayoría trabajamos por nuestra cuenta. ¿Tú cómo llegaste a la arqueología? O sea, tú desde pequeño, yo por ejemplo de pequeño tenía todos los fascículos de los dinosaurios Mira. y cuando iba al campo a trabajar con mi padre y tal, siempre buscaba por el suelo y me imaginaba con el pincel, aunque luego sabes que no tiene nada que ver o Otro muy mito. poco que ver la paleontología con la arqueología, pero yo creo que eso fue también lo que me gustaba, ¿no? La curiosidad esa de buscar en el suelo y los huesos de los animales y tal. Y yo creo que fui un poco por ahí, aunque era un pésimo estudiante de historia. Eso también hay que decirlo. A mí me pasó un poco lo mismo que a ti, y creo que siempre también existe la leyenda de que casi todos los de nuestra generación de los 80 estamos influenciados por Indiana Jones, por el tema de las películas. Pero en mi caso me influyó más Parque Jurásico, fíjate tú. O sea, a mí me interesaban mucho más los animales y los dinosaurios como a ti, y luego con el paso de los años y conforme vas avanzando y vas estudiando y vas conociendo algo más, pues te va interesando más el tema de los seres humanos, de la humanidad, el pasado, las culturas, todo esto. Y te vas reorientando a lo que es arqueología y a lo que es la historia tradicional. Y a partir de ahí, pues a estudiar historia en la universidad y a especializarnos más o menos en arqueología.
Aunque sabes que no tiene nada que ver. No, por supuesto. Lo que te enseña en la carrera con lo que luego vas a vivir en el día a día como profesional, ¿no? Eso es una de las cosas con las que te vas encontrando, que la imagen, entre comillas, romántica que tú tienes de lo que es la profesión se pega un golpe directo con lo que te encuentras en la universidad. Cuando tú pensabas en la arqueología, ¿en qué has acertado y en qué no has acertado? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que tú pensabas de la arqueología que luego has dicho? Evidentemente, pues es así. ¿Y qué es lo que pensabas que luego, como estaba diciendo ahora, te has dado cuenta que no tiene nada que ver o que no pensabas que iba a ser? Pues lo que más me ha chocado siempre es la división entre los dos mundos de la arqueología de gestión o arqueología empresarial y la arqueología, digamos, universitaria o institucional. Son dos mundos completamente diferentes. Yo pensaba que en toda la arqueología se primaba el tema de la investigación y luego me he dado cuenta que es lo contrario. La investigación prima en lo institucional, que es donde tienen tiempo para poder dedicarse a lo mejor a un solo yacimiento o a una sola línea de investigación. Y cuando te enfrentas a la arqueología profesional te das cuenta que estás siempre limitado por plazos, por presupuestos y que lo que menos haces en realidad es investigar, por no hablar de publicar o difundir, que eso ya es prácticamente Pero imposible. tienes que buscar por tu cuenta, básicamente. Sí, tienes que sacar tiempo de donde no lo tienes para poder escribir un artículo pequeño, moverte a un congreso y presentarlo o buscarte una publicación donde puedas ponerlo. Y aún así te ves limitado a eso. No hay gestos hacia el público de hacer una conferencia, hacer una exposición, es todo muy, muy limitado. Esa es la parte que más me chocó en su momento. Ahora ya lo aceptas. No te esperabas, vamos. Sí, hombre, ahora ya lo sabes y ya lo aceptas, pero al principio siempre piensas que vas a investigar y que te vas a dedicar a eso y cuando ves que no, que es muy complicado, te desilusionas un poco. Eso es lo que más me chocó. Y de acertar, pues porque acerté en que me apasionaba y me sigue apasionando, a pesar de todas las dificultades. Es un descubrimiento continuo. De acuerdo contigo. Yo creo que a mí lo que he acertado es que yo me esperaba que este trabajo era así. Es decir, que te gusta, que te apasiona y que en realidad pues cada día es como un poco una sorpresa, ¿no? Nunca sabes lo que te vas a encontrar, que es lo fascinante del mundo de la arqueología. No ya lo que te vas a encontrar en un yacimiento, sino que te vas a encontrar en las 2 horas o en la hora siguiente o en la picada siguiente al momento en el que estás en ese Esto es muy, muy aleatorio y muy caótico. A veces parece como que deberíamos tener rayos X en los ojos. Exacto. Y saber lo que hay bajo tierra, sí. Pero... Cuando te preguntan cuánto tiempo y cuánto tiempo va a durar la obra, ¿no? Claro. Bueno, es que no lo sé. ¿Y qué esperáis encontrar? Y dices, no esperamos encontrar nada. Exacto. Ni esperamos ni no esperamos. O sea, si está lo encontraremos, pero no lo sabemos. No pues tenemos poder. En lo que yo creo que acerté. En lo que no acerté o lo que no me esperaba, estoy también un poco en tu línea, pero yo, por ejemplo, también es el trato de la gente o el trato del profesional. Es decir, lo que yo no me esperaba, lo que no te explican en la carrera es que cuando sales, el arqueólogo va a ser el último mono de toda la cadena que está dentro del mundo de la obra, tanto de la obra civil como de la obra pública. Y que llegado el momento, en cualquier obra, en la más pequeña del mundo o en la más grande del mundo, el arqueólogo tiene que estar un poco aguantando que la gente venga a decirle cómo tiene que trabajar, cuándo tiene que trabajar o por cuánto tiene que trabajar, ¿no? Exactamente. O sea, eso, lo de la valoración como profesional deja mucho que desear en general. También es cierto, somos científicos, ¿no? Sí, también es cierto que mucha gente no sabe que nos movemos al mismo nivel teórico que otros profesionales que trabajan dentro de la construcción, como pueden ser los arquitectos. Somos titulados superiores y somos científicos y respondemos directamente ante la administración, respondemos ante la Consellería de Cultura, respondemos ante la Dirección General de Patrimonio. Se nos requiere un nivel de calidad a la hora de presentar informes o a la hora de realizar intervenciones
que eso se tiene que valorar. No somos simplemente los que paramos obras, como se nos suele conocer. Pero bueno, también te acabas acostumbrando y te acabas enfrentando a ello, y creo que con humor muchas veces, aunque a veces te cabreas, pero todo se acaba llevando. Estamos un poco en ese mito, ¿no? En el que cuando le dices a alguien que eres arqueólogo, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Todo el mundo te dice, porque siempre te lo dicen. Ostras, qué interesante, ¿no? Qué trabajo Sí. más chulo. A mí a veces me dicen, ostras, eres el único arqueólogo que conozco. Que yo siempre digo, pues mejor que siga siendo así, ¿no? Sí, no Pero conozcas muchos eso más. es porque, si lo haces solo algunos, es porque no resulta rentable, ¿no? El trabajo del arqueólogo. Pero no sé, es como que la gente no conoce demasiado, ya no en qué consiste el trabajo, sino cómo vive el trabajo un arqueólogo, ¿no? Es que estamos siempre como en un segundo o un tercer plano. Normalmente la gente siempre nos ve, pues eso, en las obras, aparte de que en las obras en las que se nos ve, no se nos ve, porque siempre estamos cerrados, siempre estamos tapados, es como que hay que mantener las cosas en secreto, y la percepción popular se acaba quedando siempre en las películas, en los documentales de National Geographic, y no ven la realidad del trabajo. Y aparte de lo que decía antes, si no podemos divulgar, si no podemos hacer una labor educativa al público en general, porque es muy difícil, no nos vamos a quitar esa lacra de encima, esa consideración de estorbos prácticamente Ya, que tenemos a veces. lo que decías de lo de encerrarnos y que nadie nos ve y tal, me parece súper curioso, porque yo desde que trabajo por mi cuenta solo, ¿vale? Porque yo, bueno, tú ya sabes que trabajábamos también con otra gente y tal, pero desde que voy por mi cuenta, que un poco más decido lo que a mí me da la gana, una de las cosas que sí que tengo en cuenta es que cuando hago una obra o una intervención arqueológica, no me gusta tapar la obra. O sea, no me gusta poner una valla. La valla a veces hay que ponerla, porque sabes que por seguridad hay que ponerla. Pero Sí. lo de poner una tela y cerrarla y que nadie sepa lo que pasa, a mí eso no me acaba de gustar e intento no hacerlo. O sea, me gusta más trabajar de cara a la gente. Pero simplemente por una cuestión, porque es que yo quiero que cuando la gente pasa por la calle nos vea trabajando. No que no Es, sepa. Primero, si pones una tela, tú sabes lo que pasa. Que te la van a llenar de agujeros, te van a romper, te la van a rajar y te la van a quitar. ¿Vale? sí, Y sí, es así, segundo, que, es así. me pasa un poco lo que a ti. A mí lo que no me acababa mucho de gustar hace años de la arqueología era el hermetismo, era el intentar trabajar y que nadie supiera un poco lo que pasaba. Incluso a veces, imagino que a ti también te ha pasado, nos decían, no, o sea, que no, ciérralo, tápalo, que no lo vea nadie, que no, o no querer que vengan colegios a ver una obra en la calle porque porque esto no hay que enseñarlo, no hay que... Yo creo que es justamente lo contrario, la arqueología tendría que servir para abrirle un poco los ojos a la gente y además eso tiene que servir para revalorizarnos a nosotros mismos. Si tú al final lo escondes todo, la gente se piensa siempre lo mismo, que ahí lo único que Siempre, estamos haciendo es tirar el dinero, que no estamos sí, trabajando, o, que... o que estás ocultando cosas y en Exacto. realidad les estás dando cancha para que lo piensen. Si lo que estás haciendo es ocultarte directamente, siempre va a haber gente mal pensada. Cuando yo creo que es una oportunidad muy buena para poder hacer didáctica, para poder incluso valorar por parte de la propia gente, porque al final es patrimonio, es una cuestión de que es de todos, no es solo del dueño del terreno o no es solo del que está trabajándolo, es del pueblo. Y es una forma de que ellos vean que tienen una historia, que tienen unos restos, que se puede sacar una información de ellos muy, muy interesante, y con eso puedes cambiar un poco la percepción que hay de cara al público. Y es muy bonito cuando vas a sitios donde han tenido más sensibilidad con el tema del patrimonio y ves que la propia gente del pueblo te trata bien y te ofrece ayuda. Y si es verano, por ejemplo, te vienen y te dicen, oye, que si queréis os saco agua fresquita o lo que sea. Si te estás escondiendo, al final todo eso no lo tienes y te genera más dificultades. Sí. Incluso insultos. Yo no sé en tu caso, pero a mí me han llegado a insultar en la calle directamente. Sí, sí, bueno, pues, la verdad es que sí que me ha pasado también. Y creo que pasa por eso, porque no explicamos a la gente lo que hacemos. Al final, Sí, muchas veces la arqueología hasta ahora ha venido siendo una ciencia que cuando tú intervienes en un sitio y acabas la obra,
primero que lo que tú decías, casi nunca publicas, pero es que además el que publica luego no se va a enterar nadie de lo que publica. Porque esto queda en el ámbito académico, se leen las ponencias en charlas y en congresos, se publican las actas de los congresos, luego se publica en los cuadernos de prehistoria y arqueología, en otras publicaciones de la Diputación, me parece perfecto. Y luego nosotros como profesionales, cuando buscamos información, sí que es verdad que tenemos un sitio donde acudir. Es decir, eso hay que hacerlo. Otra cosa Pero es que se queda reducido. Sí, no Se llega a queda nada. reducido. Es como entre nosotros. Y eso no sirve para nada. Es una cuestión también a veces de la propia administración. Sabes, bueno, no todas las obras son de promotor público, a veces son promotores privados, pero bueno, es patrimonio y entra dentro de lo que sería el patrimonio de cada municipio. A veces también lo sabes que vas a los ayuntamientos a hablar con los responsables sobre lo que te estás encontrando y sobre que a lo mejor sería interesante el poder hacer una charla, simplemente una charla informativa en cualquier sitio del pueblo para informar, y te encuentras con que ellos mismos no quieren darle un valor y no quieren que se sepa. Claro, tú ahí ya te ves con las manos atadas y dices, bueno, pues nada, seguiremos el procedimiento normal y ya está, presentaremos nuestros informes, pero es que se va a quedar ahí. Y la gente al final no sabe lo que tiene. Ojo, y eso es cuando excavas, porque ahora resulta que también, bueno, tú sabes que me gusta mucho lo que decías de lo de los promotores públicos y privados, porque muchas veces la gente no distingue, ¿no?, entre los arqueólogos. Muy básicamente, tú lo habías apuntado antes, pero para que la gente esté enterada completamente, digamos que hay dos tipos de arqueología. Una sería la arqueología más académica, ¿vale? Lo que nosotros llamamos las excavaciones ordinarias, que son las que se promueven por organismos públicos y en las que se suele trabajar periódicamente. Es decir, se trabaja 15, 20 días en una campaña, que va a haber una campaña o 2 campañas al año, las que sea, pero digamos que son yacimientos que se van trabajando a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Porque al final lo que prima es intentar sacar poco a poco la información para ir investigando. Y luego hay otro tipo de arqueología, que sería la que trabajamos el 99% de los arqueólogos. La gran desconocida. Exactamente, la gran arqueología desconocida, que es lo que nosotros llamamos las excavaciones de urgencia, ¿vale? Que son las que tratan de investigar o de documentar, más bien, de documentar un yacimiento arqueológico antes de que se destruya. Sí. A pesar de que tanto nosotros como los otros arqueólogos todos hacemos lo mismo, que es que la arqueología siempre es destructiva. Esto también hay que entenderlo. Nosotros investigamos o trabajamos en yacimientos arqueológicos sacando tierras, quitando estructuras y quitando objetos que, evidentemente, una vez acaba la intervención, no se van a volver a poner nunca en el sitio, ni se va a poder deshacer lo que tú has hecho. Con lo cual, siempre que investigamos, destruimos lo que estamos haciendo, pero es la única forma que tenemos de sacar información. Y luego te quería preguntar precisamente por eso, porque ahora también hay otra rama de la arqueología que se lleva desde hace unos años también, que es la arqueología preventiva, y que justamente es lo contrario. Lo que trata es de preservar los yacimientos, hacer estudios, informes, trabajos de campo, valoraciones o proyectos que lo que hacen es intentar que no se excaven, no que no se excaven los yacimientos, sino que los yacimientos no se destruyan. Pero claro, entramos un poco en conflicto, porque si no excavamos, no tenemos información. Pero también es verdad que si excavamos todo, pues dentro de generaciones no habrá yacimientos arqueológicos en los que trabajar. Entonces ahí también, ¿tú qué opinas? A ver, me parece interesante, porque, bueno, no sé si la gente sabe que normalmente en un yacimiento de una excavación ordinaria, como puede ser la que pueda hacer una universidad o una diputación, siempre se deja una parte en reserva. La reserva arqueológica. La reserva arqueológica. Se deja porque, como tú bien has dicho, si tú cuando excavas destruyes la información, a lo mejor ahora mismo no tienes un método o una técnica para poder sacar información de esos restos, que dentro de unos años sí que se va a tener. Entonces se deja, pues eso, para poder investigarlo más adelante. Las zonas, la arqueología preventiva me parece muy bien en el sentido que ya dejas claro que esa zona no se puede tocar, no se va a poder construir, no se va a poder hacer nada encima, o si se va a hacer, se tiene que plantear una excavación, una investigación, pero claro, la información que te da es muy limitada. A veces simplemente es una cuestión de identificación, sabes que es un yacimiento de esta época, que tiene esta extensión y poco más.
Es decir, que conservaríamos los yacimientos, pero no tendríamos información de ellos. No teníamos una información completa, claro. Lo ideal en realidad sería poder hacer, aunque fuera un mínimo de sondeos o de investigación, para tener algo más. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aunar los dos tipos de arqueología. Yo creo que antes de dejar un yacimiento sin tocar, a sabiendas de que se va a construir encima y tal, y que es posible que hoy en día los edificios que se construyen ya no se van a destruir. O sea, no es que duren 100 años ni 200, ¿vale? No es como las casas antiguas que sabes que después de... Sí, al final hay una renovación. Se vuelve a tirar y hay que volver a construir. Ahora, si construimos encima un yacimiento arqueológico y construimos una nave industrial, posiblemente ese yacimiento no es que no se vaya a tocar en las próximas generaciones, es que no se va a tocar mientras dure la raza humana en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que hay que llegar un poco a unar en los dos tipos de arqueología. Conservar, sí que es verdad que, bueno, pues igual que quien le iba a decir no sé, a Cabré, por ejemplo, cuando calcaba las pinturas de Lava y Torta, que ahora iba a haber fotogrametría, que no íbamos a tener que tocar las cuevas para poder documentar los yacimientos, que vamos a poder verlos en 3D y que tenemos técnicas que no son invasivas, como un calco, ¿vale? Que directamente era poner encima un papel y rayar unas pinturas que llevaban ahí 3.000 o 4.000 o 5.000 años, pero evidentemente nosotros tampoco sabemos qué nos va a deparar el futuro. En el futuro seguramente habrá técnicas que no podemos ni imaginar y que probablemente incluso a lo mejor ni destruyan los yacimientos arqueológicos. Pero antes de preservar un yacimiento, creo que también hay que sacar información de él, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, también estoy un poco en esa tesitura, ¿no? Tienes razón. A ver, en el fondo nosotros lo que vemos cuando un yacimiento no se ha investigado, no se ha excavado, es la superficie. Y al final la arqueología, el desarrollo histórico de los yacimientos es que hay una acumulación de capas una encima de la otra. Tú lo que ves o lo que identificas es la última capa, la última ocupación de ese yacimiento, que a lo mejor puede ser romana. Vale, bien, tienes un dato de que es un yacimiento romano, pero no sabes si anteriormente han habido íberos o ha habido otro tipo de culturas que han estado ahí asentados y te falta información. Entonces, siempre va a cojear y eso es una pena. De forma sistemática, tú haces, aunque sea un sondeo, no es necesario que sea muy grande, pero si lo haces hasta el fondo, tú ya puedes tener una documentación más extensa de los periodos históricos que abarca ese yacimiento. Y simplemente esa pequeña información ya te vale mucho más que solo saber que hay un yacimiento romano en tal sitio. Entonces, claro, yo creo que siempre tiene que haber un puntito de investigación, de excavación. Mira, eso me entronca con una pregunta que quería hacerte, que esta ya es más tipo subjetivo, ¿no? Que es que la arqueología, ¿para qué debe servir, según tu opinión? Pues yo, no sé, llámame romántico, pero para mí la arqueología, más allá de lo que es la investigación pura y dura y los círculos académicos, creo que es una cuestión de conocimiento. Y el conocimiento creo que tiene que ser compartido socialmente. Para mí la arqueología debería primar la divulgación. Creo que es fundamental que la gente conozca, que la gente sepa. Es que para mí muchos conceptos que hay erróneos, muchos problemas sociales, políticos incluso a veces. Y en el propio mundo de la arqueología. Y en el propio mundo de la arqueología. El otro día, de las peleas internas que hay. Sí, pero dime. Sí. Creo que simplemente con tener una información y un poco de conocimiento, muchas de esas cosas se arreglarían un poco. Si todo fuera lo mismo, ¿no? Exactamente. Ese fin social de la arqueología. Exactamente. Creo que también sirve para que la gente esté más orgullosa de su pasado, aunque sea de una religión distinta o una cultura distinta. Tenemos que entender que al final somos el resultado de lo que hemos tenido antes, de lo que ha venido antes que nosotros. Y eso nos hace más tolerantes, nos hace más comprensivos también. Y creo que es fundamental. Esa es la parte que a mí me primaría de la arqueología. Más allá de una fecha de carbono 14, un esqueleto o una cerámica impresionante. Creo que es social, sobre todo. No dejamos de ser una ciencia social, una ciencia humanitaria. Yo estoy completamente de acuerdo. No, la verdad es que no puedo añadir nada. Oye, ¿qué es lo que más te gusta
de la arqueología? Me encanta la excavación. La excavación. Mi formación y mi desarrollo profesional al final es una cuestión de metodología. Me gusta mucho estar en el campo, me gusta mucho tocar la tierra y tocar los materiales. Y me gusta el poder controlar cómo se está realizando el trabajo de una forma correcta, el poder documentarlo todo y luego ya la fase de investigación. Lo que peor llevo es las fases previas, sobre todo a la hora de pedir permisos, elaborar informes, todo lo que es la burocracia creo que es lo que peor llevo, aunque también tiene una parte de investigación. Evidentemente, siempre tienes que buscar un poquito de referencias de en qué zona estás y qué es lo que te podrías encontrar, pero creo que es cuando estás metido en el ajo. No te ensucias, ¿no? Cuando te ensucias, creo que es lo que te hace llegar realmente satisfecho a casa. Llegar a casa cubierto de polvo y de tierra, quitarte la ropa, quitarte las botas, meterte en la ducha y decir, estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo. Eso es lo que más me gusta. Hay en la arqueología, mucho pico y poco pincel, ¿no? Efectivamente, ese es otro mito, que somos los del pincelito y en realidad la gente no sabe la cantidad de kilos y kilos de tierra y de piedras que se puede llegar a mover en una excavación. Oye, así ya para acabar, no quiero preguntarte por la pandemia ni cómo, porque bueno, te preguntaría cómo te ha afectado la pandemia, ¿vale? O en qué situación estamos hoy en día, pero si quieres dímelo, pero muy, muy, muy brevemente, porque lo que me interesa es justo lo contrario, es que me digas algo positivo de lo que viene, ¿no? De cómo salimos cómo vamos a salir, qué es lo que vamos a hacer después y eso. Pues mira, a mí la pandemia directamente me rompió el trabajo como a tantísima gente. Pero la parte positiva es que he podido dedicar tiempo a cosas que llevaba bastante tiempo olvidadas. Por ejemplo, aquí detrás tengo mis guitarras, que aunque no sea una maravilla cantando ni tocando, pero lo echaba de menos porque no tenía literalmente tiempo para dedicarle. He podido dedicarle tiempo a mis padres, por ejemplo, a estar con la familia y convivir con ellos. Y para mí eso es muy positivo. Y luego ver que hay mucha gente que es solidaria y que se compromete con la situación en la que estamos y, por ejemplo, salir a aplaudir todos los días o proponer juegos en redes sociales. No sé, es una parte que a mí me gusta, el ver que la gente se pone las pilas y es positiva también. Y cuando salgamos de esto, pues espero que parte de ese espíritu solidario, colaborativo, de buen rollo, se mantenga y podamos tener una sociedad un poquito menos crispada y un poquito menos ofendidita, si es posible, y poder estar más a gusto entre nosotros, sin más. Yo creo que eso, al final, creo que es lo que vamos a sacar de todo esto. Ante las dificultades, el estar unidos. Muy bien. Oye, ¿qué has aprendido en todos estos años de la arqueología? Y con eso acabamos. Que no te puedes quedar parado, no te puedes quedar quieto. Tienes que estar continuamente actualizándote, renovándote, estudiando, investigando, aunque te estés dedicando a la arqueología de gestión o empresarial y no tengas mucho tiempo. Siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas nuevas y métodos, técnicas, fotografía, dibujo, informática, cualquier cosa siempre te ayuda y te hace progresar y te hace saber algo más. Y no pensarte que ya lo sabes todo y quedarte como estás. Hay que estar siempre aprendiendo y siempre estudiando. Exactamente. Para mí eso es fundamental y es una de las cosas que también me gusta mucho de este trabajo. Tener que poder aprender de todo y tener una variedad. Muy bien. Oye, Llorens, muchas gracias. Muchas gracias por darnos tu opinión y contarnos un poco tu vida, ¿no? Tus vivencias y cómo vives tú el mundo de la arqueología, porque creo que somos muchos profesionales y creo que cada uno vivimos la arqueología de una manera. Entonces, Es algo personal. Sí, ¿verdad? Al final se convierte en un trabajo muy personal y te quiero dar las gracias por abrirte un poco a nosotros y por ser el padrino de estos primeros arqueodiálogos. Y oye, que muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y poder hablar.
Pues, de algo que en general no sueles hablar con la gente. oye, pues muchas gracias y nos veremos en otra y volveremos a hablar. Espero que sí. Además, Venga, Llorens, un saludo. estoy convencido que va a ir todo bien con el... Hasta luego.